Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de buena energía y por supuesto, de mucha música. Hoy, mis queridos amigos, tenemos un episodio muy especial preparado para ustedes. Vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a tocar la fibra sensible, porque hablamos de dos nombres que al unirlos, evocan un torrente de emociones, recuerdos y sobre todo, una banda sonora inolvidable. Así es, como ya habrán podido intuir por el título que ven en pantalla, hoy vamos a hablar de ** Kerem y Yandé juntos ***. Esta canción, o mejor dicho, la idea de ellos juntos, tiene ese poder mágico de transportarnos a momentos, de revivir sensaciones y de hacernos suspirar. Antes de zambullirnos de lleno en esta aventura musical y emocional, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botoncito rojo de ** suscribirse * que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Son parte esencial de esta comunidad. Y bien, ¿por qué dedicar un vídeo entero a Kerem y Yandé juntos? Bueno, la respuesta es sencilla y a la vez compleja. En el mundo del entretenimiento hay parejas que trascienden la pantalla, que se graban en nuestra memoria colectiva, no solo por su talento individual, sino por la química que irradian cuando trabajan juntos. Y Kerem y Yandé, sin duda alguna, pertenecen a ese selecto grupo. Han protagonizado historias que nos han robado el aliento, nos han hecho reír a carcajadas, llorar de emoción y suspirar con sus miradas. Pero más allá de sus roles, más allá de las tramas, hay algo en su conexión que ha resonado profundamente en nosotros, los espectadores. Y muchas veces esa conexión se ve perfectamente encapsulada en una canción. Hoy vamos a explorar esa canción, esa pieza musical que para muchos se ha convertido en el himno de su historia, en el soundtrack de sus momentos juntos. Vamos a desgranar por qué ciertas melodías, ciertos versos, logran capturar la esencia de una relación tan comentada y querida. ¿Están listos para dejarse llevar por la nostalgia y la emoción? Pues acompáñenme. Comenzaremos nuestro viaje recordando algunos de los momentos más icónicos de Kerem y Yandé en pantalla. Pensemos en esas escenas que se quedaron grabadas a fuego en nuestra retina. Desde sus primeros encuentros, llenos de esa chispa de tensión y atracción, hasta esos momentos de profunda complicidad y amor incondicional. Cada mirada, cada gesto, cada palabra susurrada, construyeron un universo propio que nos atrapó. Y es que la magia de Kerem y Yandé reside en esa autenticidad que transmiten. Parecían actores que simplemente interpretaban un papel, sino almas gemelas conectadas por un hilo invisible. Y esa conexión, esa energía que desbordaban, era tan palpable que se sentía en cada fotograma, en cada diálogo. Pero, ¿cómo se traduce todo ese sentimiento a una canción? Las canciones que acompañan a las parejas memorables en la televisión o en el cine no son meros adornos. Son herramientas poderosas que intensifican las emociones, que subrayan los sentimientos y que, con el tiempo, se convierten en un código secreto entre el público y los personajes. Cuando escuchamos esa melodía que asociamos con Kerem y Yandé, inmediatamente nos transportamos a una escena específica, a un sentimiento particular. ¿Recuerdan esa canción que sonaba de fondo cuando se confesaron su amor por primera vez? O quizás esa otra que nos hizo sufrir con cada lágrima derramada por uno de ellos. Son esos momentos musicales los que elevan la experiencia narrativa a otro nivel. Pensemos en la letra. Si la canción que los une tiene versos sobre el destino, sobre la improbabilidad de encontrarse, sobre la fuerza de un amor que lo supera todo, entonces esa letra cobra un significado aún más profundo al asociarla con la trayectoria de Kerem y Yandé. Cada palabra se convierte en un reflejo de su historia, de los obstáculos que quizás superaron, de la intensidad de sus sentimientos. Es como si los compositores hubieran tenido la capacidad de leer sus mentes y sus corazones para plasmarlo en música. Y nosotros, los espectadores, nos convertimos en cómplices de esa narrativa musical. Analicemos, por ejemplo, la instrumentación. ¿Es una balada suave que evoca ternura y vulnerabilidad? ¿O quizás es una pieza más enérgica y apasionada que refleja la intensidad de su relación? Los arreglos musicales, la elección de los instrumentos, todo contribuye a crear la atmósfera perfecta para sus momentos. Una guitarra acústica puede transmitir intimidad, un violín puede evocar melancolía,
y una orquesta completa puede potenciar la grandiosidad de su amor. Cada elemento sonoro trabaja en conjunto para potenciar la emoción que queremos sentir. Y no podemos olvidar la interpretación vocal. La voz de quien canta esa canción también juega un papel crucial. ¿Es una voz dulce y reconfortante? ¿O quizás es una voz potente y apasionada que transmite fuerza y determinación? La manera en que se entonan las palabras, la emoción que se imprime en cada nota, puede ser la clave para que una canción se convierta en el himno de una pareja. Ahora, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con Kerem y Hande, permítanme darles un poco de contexto. Kerem y Hande son dos figuras prominentes en la industria del entretenimiento, conocidos por su talento actoral y por la química innegable que comparten en pantalla. Han protagonizado proyectos que han cautivado a audiencias de todo el mundo, y su popularidad ha crecido exponencialmente gracias a la forma en que han dado vida a sus personajes y, especialmente, a la forma en que su conexión ha trascendido la ficción. La canción a la que nos referimos hoy se ha convertido en un símbolo de esa conexión, un tema que resuena profundamente en los corazones de sus seguidores. La belleza de estas canciones es que no solo nos recuerdan a los personajes o a los actores, sino que nos conectan con nuestras propias experiencias. Quizás esa canción nos trae a la memoria un amor pasado, un momento de felicidad, o incluso un desafío superado. La música tiene ese poder universal de evocar emociones y de crear recuerdos. Y la canción de Kerem y Hande, por la fuerza de su historia y por la calidad de la composición, ha logrado convertirse en un catalizador de esas emociones para muchísimas personas. ¿Y cómo se crea un fenómeno así? No es algo que se planee al detalle, sino que es el resultado de una confluencia de factores. Por un lado, tenemos el talento de los actores, su capacidad para conectar con el público y para crear personajes creíbles y entrañables. Por otro lado está el guión, la historia que se cuenta y que, cuando está bien construida, nos atrapa desde el primer momento. Y finalmente, pero no menos importante, está la música, ese elemento que potencia todo lo demás, que le da alma a las imágenes y que se graba en nuestra memoria auditiva. La elección de la banda sonora en una producción audiovisual es una decisión fundamental. Una canción bien elegida puede elevar una escena de ser buena a ser extraordinaria. Puede transformar un momento tierno en algo inolvidable, o un instante dramático en algo desgarrador. Y en el caso de Kerem y Hande parece que esa elección fue perfecta. La canción que los une no es solo una melodía, es un testimonio de su impacto, de la huella que han dejado en la industria y en el corazón de sus fans. A veces me pregunto si los propios Kerem y Hande son conscientes de la magnitud del impacto que esa canción tiene en sus seguidores. Si al escucharla ellos también sienten esa conexión especial, ese recuerdo de los momentos que compartieron. Imagino que sí. La música es una parte intrínseca de la experiencia de crear algo juntos, y estoy segura de que esa melodía les evoca tantas cosas como a nosotros. Analicemos ahora más a fondo la letra. Si pudiéramos desglosar los versos, ¿qué encontraríamos? Probablemente hablaría de la inevitable atracción, de la lucha contra los sentimientos, de la rendición ante un amor que se presenta como destino. Podría haber metáforas sobre la luz en la oscuridad, sobre encontrar un refugio en medio de la tormenta, o sobre la eternidad de un sentimiento. Cada línea, cada palabra, se convierte en una pieza del rompecabezas que conforma su historia de amor. Por ejemplo, si uno de los versos dice algo como nuestras almas se encontraron en medio del caos, un faro en la noche que me guió hacia ti, podemos imaginar perfectamente una escena donde los personajes de Kerem y Hande están atravesando un momento difícil, y de repente se miran y se dan cuenta de que solo se tienen el uno al otro. Esa letra cobra vida en ese instante. O si escuchamos algo como prometo amarte en cada latido, en cada respiro, hasta que el tiempo deje de existir, podemos visualizar la profundidad del compromiso, la intensidad de la promesa de amor eterno. Esa es la magia de las buenas letras, te transportan a la escena, te hacen sentir lo que los personajes sienten. Y si la canción tiene un estribillo pegadizo, uno que se repite y se queda grabado en la cabeza, aún mejor. Ese estribillo se convierte en el lema de su relación, en la frase que todos coreamos cuando pensamos en ellos. Además de la letra y la melodía, el ritmo de la canción también es importante. Un ritmo lento y pausado puede ser perfecto para un momento íntimo, de esos en los que las palabras sobran. Un ritmo más acelerado y apasionado, por el contrario, podría acompañar una escena de reconciliación intensa o de una confesión llena de urgencia. Y la producción musical en sí. ¿Se trata de una orquestación grandiosa que busca evocar épica?
¿O quizás es una producción más minimalista, centrada en la voz y en la emoción cruda? Cada elección de Pr. Oducción tiene un propósito y en el caso de esta canción, el propósito es, sin duda, amplificar el sentimiento de conexión y de amor entre Kerem y Hande. La forma en que esta canción se ha arraigado en la cultura popular es un testimonio del poder de la narrativa y de la música para resonar en nuestras vidas. No es solo una canción, es un recuerdo, una emoción, una conexión. Y lo más fascinante es que incluso si la producción audiovisual que los reunió llega a su fin, la canción perdura. Se convierte en un puente entre el pasado y el presente, permitiéndonos revivir esos momentos una y otra vez. Para muchos fans, esta canción se ha convertido en un ritual. Quizás la escuchan cuando quieren sentirse inspirados, o cuando echan de menos a esos personajes, o simplemente para recordar la magia que Kerem y Hande crearon juntos. Es un pequeño portal a un universo de emociones que ellos nos regalaron. Y es que el arte en todas sus formas, tiene esa capacidad de conmovernos, de inspirarnos y de dejarnos una marca imborrable. La actuación de Kerem y Hande combinada con la música adecuada, logró crear algo verdaderamente especial. Una química que trascendió la pantalla y que se instaló en nuestros corazones, acompañada por una melodía que se convirtió en su banda sonora personal. También es interesante reflexionar sobre cómo las canciones pueden dar pie a debates y a análisis por parte de los fans. Los seguidores se unen para compartir sus interpretaciones de la letra, para recordar escenas específicas asociadas con la canción, e incluso para crear sus propias versiones o remixes. Esta canción de Kerem y Hande sin duda, ha sido objeto de muchas de estas interacciones. Y para cerrar este capítulo de nuestro vídeo, quiero invitarlos a todos a reflexionar. ¿Qué significa esa canción para ustedes? ¿A qué momento les transporta? ¿Qué emociones les evoca? La música es un lenguaje universal, pero su significado es profundamente personal. Y estoy segura de que la canción que une a Kerem y Hande tiene un lugar especial en la memoria de muchos de ustedes. En resumen, mis queridos amigos, hemos hecho un recorrido por la magia de la conexión entre Kerem y Hande, explorando cómo una canción puede convertirse en el eco de su historia, en el soundtrack de sus momentos más memorables. Hemos analizado la importancia de la letra, la melodía, la instrumentación y la interpretación vocal para crear esa conexión emocional con el público. Hemos recordado cómo el talento de los actores, sumado a una banda sonora acertada, puede crear un impacto duradero en la cultura popular y en nuestros corazones. La canción que los une no es solo una pieza musical, es un símbolo de su química, de su impacto y de los recuerdos que han construido juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje musical y emocional. Espero de todo corazón que hayan disfrutado tanto como yo. Si les ha gustado este vídeo y la forma en que hemos recordado a Kerem y Hande juntos a través de su canción, por favor, no olviden regalarle un ** me gusta * a este vídeo. Eso nos anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, con todos aquellos que aman la buena música y las historias conmovedoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, ** suscríbanse ** a nuestro canal. Únanse a nuestra creciente comunidad y activen la campanita para que no se pierdan nuestras próximas aventuras. Déjenos sus comentarios abajo, nos encantaría leer sus pensamientos sobre Kerem y Hande, sobre la canción que los une y sobre esos momentos que los marcaron. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y disfruten de la música. Chao, chao.